Como hemos visto, cada mecanismo del auto es crucial y se va uniendo con otros para que el funcionamiento sea perfecto. Vamos con los pies del vehículo, los neumáticos. Su labor es que el auto avance después de todo el trabajo que realizan los demás sistemas y forma parte de la suspensión y dirección. También es fundamental que estén en excelente estado. Como profesional de la mecánica, debes revisar la presión de aire de las llantas y los ángulos. En esta lección veremos esos detalles, además de los signos de desajuste y el ajuste de los ángulos respecto al chasis. A este último proceso lo conocemos como alineación. Seguro, un cliente llegará a decirte que cuando va manejando el vehículo se desvía ligeramente hacia un lado. Es probable que necesite una alineación. Pero antes de hablar de alineación, debes saber que las llantas tienen diferentes ángulos y los debes de considerar. Por ahora, te mencionaré 8 de ellos: camber o caída, caster o de avance, de convergencia o divergencia, pivote o de salida, incluido setback, de empuje y Ackerman. Los 3 primeros son los más importantes y en los que vamos a ahondar porque son los que se pueden ajustar. De los ángulos ajustables, comenzaremos con el camber o de caída, que resulta de la inclinación de la parte superior de la rueda con respecto a la línea vertical. Esto puede ser hacia adentro o hacia afuera. Este ángulo es pequeño, de entre 0 y 2 grados. Ayuda a compensar la deformación del suelo y la redistribución del peso del auto para evitar desgastes. Además, facilita el trabajo al girar el volante en una curva. Puede ser positivo, negativo o neutro. Si está inclinado hacia afuera, es positivo. Si está inclinado hacia adentro, es negativo. Cuando el ángulo es neutro, el eje de la rueda es perpendicular con la línea del suelo. Esto permite que la llanta tenga el mayor contacto con el suelo cuando viaja en línea recta, pero al girar no tiene un agarre más óptimo. En las curvas, el camber negativo se compensa y el auto tiene más estabilidad y agarre. En los autos de Fórmula 1, donde los autos toman curvas a altísimas velocidades, el camber es mucho mayor que en un auto de calle. En estos hay que ajustar el camber de acuerdo a las especificaciones del fabricante, porque depende del peso, la distribución del peso del auto y el ancho de las llantas. Y un ángulo camber alterado se nota cuando la fuerza direccional se va a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la rueda que tenga el ángulo positivo mayor. El siguiente es el ángulo caster o de avance, que es el que se forma entre el eje de la dirección y una línea vertical que atraviesa el centro de la llanta. Todo desde una perspectiva lateral. Este ángulo permite mantener una dirección centrada, estable y que los giros sean más precisos. Además, ayuda a que las ruedas regresen a la línea recta después de una curva. También evita las vibraciones en los neumáticos. Cuando el caster no está bien ajustado, se puede sentir dura la dirección o que la capacidad de retorno de las llantas no es la óptima. Cuando el eje direccional está inclinado hacia atrás, es un caster positivo, pero cuando se inclina hacia adelante, es un caster negativo. Y cuando se alinea con el centro de la rueda, se trata de un caster neutro. Cuando el caster es positivo, genera un arrastre de la parte trasera del neumático, lo que ayuda a que la dirección se mantenga recta y el coche tenga más estabilidad al tomar una curva. En cambio, cuando es negativo, el volante gira más fácilmente y esto reduce la estabilidad. Y si el caster es neutro, no hay fuerza que provoque el arrastre de alguna rueda. El ángulo de convergencia es el más conocido. Cuando es ángulo positivo, nos referimos a que la parte frontal de las llantas apunta hacia adentro. Y negativo, cuando apuntan hacia afuera, como abiertas. Cuando las llantas tienen una clara divergencia, toe out, el auto tiene poca estabilidad al entrar a las curvas, pero más adherencia al girar. También se alcanza una mayor estabilidad en línea recta. En el caso del convergente o toe in, el auto tiene una mejor entrada en la curva, pero le resta estabilidad ya en ella. También se castiga su estabilidad en línea recta. Ahora sí, hablemos de la alineación. Se trata del proceso con el que buscamos que los neumáticos queden paralelos entre sí respecto al suelo. Podemos decir que es el mantenimiento donde se ajusta la geometría de la dirección o los ángulos necesarios para que las llantas obedezcan fácilmente. Esto hace la dirección más segura y suave. La alineación consiste en monitorear e intervenir 3 ángulos ajustables que dan control y estabilidad
al momento de manejar. Camber o caída, caster o avance y de convergencia. Este servicio se realiza aproximadamente cada vez que el auto cumpla entre 3.000 y 6.000 millas. Y es que los baches, los golpes en las ruedas o en la suspensión afectan todos los ángulos. Un síntoma es el desgaste en los bordes de los neumáticos y otro es el que el auto tiende a irse a un lado cuando avanza en línea recta. También podría ser difícil girar. Hay herramientas para alinear manualmente los autos, pero gracias a la tecnología hay máquinas que nos ayudan a hacer el proceso. Estas mandan la información sobre el estado de las llantas, la suspensión y con sus sensores calculan los ángulos de inclinación a las ruedas. Con esos datos, tú te encargas de que todos los ángulos queden correctos. En las máquinas más modernas se pone la marca y el modelo del auto en la computadora. Estas ya tienen la información del fabricante, escanean y en cuestión de minutos el software identifica cuáles son los ajustes que se deberían hacer en los ángulos de cada rueda. Como ves, los ángulos de las llantas son fundamentales como cada uno de los sistemas que hemos visto. En esta lección vimos ángulos de la geometría de dirección, conocimos más a fondo el camber, el caster y el ángulo de convergencia y hablamos de las máquinas alineadoras. En el siguiente módulo veremos todo relacionado con los frenos. Comenzaremos con el freno hidráulico asistido. Sigue aprendiendo con nosotros.